Entonces, hay una situación muy delicada y es que muchas veces una pyme que pudiera tener 10 empleados nada más te contrata 6. ¿Por qué? Porque tiene que estar pensando en el tema de cuánto me va a costar liquidarte. Lo que catapulta a Camaño es ser un héroe nacional Y que de eso no hay combatió, duda. que combatió al ejército más poderoso de la tierra. Entonces, la parte económica, los argumentos que sustenta todo esto es el hecho de que se esperaría que con la creación de un seguro de desempleo se dinamice más la economía. Pero también hay que decir que hubo poca información directa, así. ¿Tú te imaginas el desembarco de Caracoles? Bueno, no sé, uno no lo puede nunca decir así, pero no lo puede asociar, pero el desembarco de Caracoles con las redes sociales ahora. Me complace mucho, amigos, traerles aquí y poder conversar con Carlos Julio Félix, periodista, un rostro que es sinónimo de la noticia por los tantos años que tiene ejerciendo el periodismo en el país. Ahora está en una nueva etapa porque es relacionador público, pero aún así a mí me traen grandiosos recuerdos al ver el rostro de Carlos Julio Félix. Muy emocionada de tenerte en el programa, bienvenido. Gracias, Gracie, buenos días. Carlos, usted ha hecho un trabajo, un documental sobre la vida. Ay, no me diga usted, Gracie. Está bien, está bien. Hiciste un trabajo sobre Caamaño. Ajá. Un documental muy emotivo. ¿Por qué Caamaño? Mira, yo soy un apasionado de la historia y apasionado de la historia desde los cursos primarios. Yo puedo rezarte clases de cuarto de la primaria, del libro de Núñez de Molina y eso, Historia Patria. Pero bueno, es que también yo entendí como reportero, yo duré, quemé la calle, 25 años en la calle, y entendía que no bastaba con la noticia normal, así dejarla así ya, sino que yo posteriormente profundizaba en los temas. Fue el caso de lo que ocurrió con Haití, que yo fui acumulando una serie de imágenes cubriendo desde la huida de Jean-Claude prácticamente, ¿sí? La huelga posterior a la huida de Jean-Claude hasta la invasión americana, la última invasión americana en Haití. Y entonces, bueno, yo entendí que era momento de destapar todo eso ya a profundidad. Hice un documental que se llamó Haití entre la sangre y la invasión. E hice también lo mismo con Peña Gómez. Es decir, yo fui acumulando una serie de entrevistas y cosas, acontecimientos, hasta que finalmente, cuando murió Peña Gómez, hice otro documental que se llamó El adiós y tu vida. Lo mismo con Juan Bosch, lo mismo con Balaguer, con el huracán George, que yo entendía que no bastaba nada más con dejarlo en el noticiario o en los noticiarios, sino después un documental que se llamó Siguiendo el huracán. La religiosidad popular en la zona de San Juan de la Maguana, en el sur. Yo daba mucho seguimiento a esos temas y hice un documental que se llamó Palmasola, 30 años después de la masacre. Bueno, ya van 50 y pico. Y entonces esto ocurrió también con Caamaño. Yo cubrí cuando se encontró allá arriba, en la Sierra Central, en la parte de Nizaíto, cuando encontraron los restos de Caamaño, a mí me tocó esa cobertura. Por cierto, fue Julito Jacín quien lo anunció alrededor de la 1 y yo me fui manejando, yo agarré el camarógrafo, me fui para allá y bueno, hicimos un buen trabajo y después yo fui acumulando todo eso y entendí, y mira que no fue precipitado, porque eso fue en el 80 y tanto, 87, 88, ¿verdad? Bueno, tú no puedes recordar, ese era muy jovencito. Pero bueno, Julito te lo ha dicho varias veces. Sí, claro, pero hay que estudiar, la historia está ahí, es para estudiarla. Y entonces eso hice con ese material, posteriormente ya hice Caamaño por la ruta de Abril y Caracoles, y entonces eso incluyó una investigación de casi 3 años. Sí, veo que el documental cubre una gran parte de la vida del coronel de Abril. Carlos, ¿no te llama la atención que hijos de militares que fueron parte del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que muchos de ellos participaron en algunos hechos de horror, sus hijos se convirtieron en defensores de la democracia? Sí, llama la atención, pero precisamente también he pensado que son los que salen
a otras sociedades y ven culturas avanzadas en todos los sentidos, incluyendo las culturas avanzadas desde el punto de vista de la democracia, lo que, como decimos por allá, se le abre la mente y ven otra perspectiva en los regímenes. Y parece que ya lo de Trujillo era una situación que afectaba incluso a esas familias. O sea, pudo haber sido uno de los motivos. Pero Fernández Domínguez no fue un cualquiera desde el punto de vista de que era un militar intelectual. Y además su padre era una persona diferente. Y en el caso de Camaño, Camaño dio una demostración en una ocasión cuando militares represivos quitaron la bandera a unos estudiantes y él agarró la bandera y se la devolvió. Y entonces los estudiantes le cantaron el himno nacional. Y se dice que fue el primer detonante, por usar un término, de que hizo demostrar que Camaño llevaba una línea diferente. Aunque posteriormente, y eso lo incluye también el documental, en el caso de Palmasola hubo una situación que siempre se dijo que fue la parte que empañó a Camaño. Y el documental incluye esto, una entrevista con Guzmán Acosta, que fue jefe de la policía, pero en ese tiempo creo que era mayor. Y entonces él acompañó a Camaño en los acontecimientos de Palmasola. Y él se encarga de explicar eso. Nunca había hablado para la televisión. En ese documental él habla, dice cómo ocurrieron todos esos acontecimientos. Y bueno, para mucha gente, incluyendo en San Juan de la Maguana, se trató de una trampa que le hicieron a Camaño, el entonces jefe de la policía, Belisario Peguero. Que ya tenían diferencias. Exactamente, a quien Camaño consideraba un abusador, prepotente, corrupto. Decía que era el más perverso del gabinete. Por eso cuando Tomás Fernández Domínguez recluta a Camaño, recluta por usar un término, ¿verdad? Para participar en el complot, Camaño le dice que él se iba a encargar del jefe de la policía, de Belisario Peguero. Sí. ¿Hace falta desclasificar algunos documentos sobre Camaño o ya lo sabemos todo? Nunca se sabrá todo. Como sabrá, hay acontecimientos que llevan más de un siglo, a veces 2 siglos, y surgen nuevos elementos. Por ejemplo, en el documental, por cierto, aparece un oficial llamado Almonte Lluvere. Déjame decirte que un oficial muy serio y muy capacitado. Yo lo conocí cuando él era, creo, primer teniente o capitán. Y entonces él me habla en ese documental. Parece que Hanles Hermann lo usó mucho su testimonio para los libros que escribió, Caracol y todo eso. Pero hay un momento en que yo en la entrevista voy profundizando con él hasta que le digo, entonces, ¿quién apresa a Camaño? ¿Cómo matan a Camaño? Y él dice, esa última parte la dejo para un libro que yo voy a escribir. Pero de eso hace alrededor de 4 o 5 años el libro no lo he escrito. Y quiere decir que él tiene elementos muy contundentes que ojalá lo entregue a la historia para las generaciones. Y eso es un militar que se ha decidido hablar. Los que no se han decidido hablar, eso conservan muchos datos, algunos de los cuales probablemente, quiera Dios que eso no ocurra así, se vayan a la tumba. Bueno, tú te imaginas lo que hubiese sido un testimonio del chofer de Trujillo, de Zacarías. Sí, ese se llevó la historia más importante a la tumba, por supuesto. A la tumba, sin duda. ¿Fue difícil hacer el documental sobre Camaño? No, al contrario, emocionante. Emocionante porque yo había leído el libro de Hanles Hermann cuando estaba en 011. Por cierto que perdí un examen, Caracoles. Se llamaba una revista que la vendían, creo que era a 15 centavos a 20 en ese tiempo, y hicieron una tirada muy popular. Lamentablemente Hanles Hermann no me quiso hablar en el documental. Pero bueno, ahí estuvo Camaño, Claudio Camaño, que sí hizo testimonio bueno. Pero fue muy emocionante desde este punto de vista. Por ejemplo, a Claudio Camaño yo lo llevé a la bahía de Ocoa y ahí refrescamos lo que fue el desembarco en un bote. Y hice el recorrido desde que ellos desembarcan ahí en la bahía de Ocoa, hice todo ese recorrido hasta el lugar donde matan a Camaño. Llegué a usar en algún momento helicóptero, por supuesto, en algún momento vehículo doble tracción. Hay momentos donde usaba caballo y donde no podía subir ni caballo ni nada de eso, entonces subía a pie. Fue el caso de la loma más empinada que tiene el macizo central, en la parte donde la aviación atacó fuertemente a Camaño. Y entonces, bueno, encontrarme con testimonio de niños que tenían 12 años, adolescentes de 13 años, y ya hoy son lo vieron y hoy tienen 53, 54, 55 años y pueden explicar lo que conversaban con Camaño. Oye, eso es sencillamente emocionante. Te dije que me gusta bastante la historia. Sí. Y una historia en la que, porque eso es muy importante, y lo dije en un acto en Pedernales ahora para la presentación del documental y en Barahona, dije,
Lo importante de todo esto es que la historia no será distorsionada en función de que ellos están contando algo que vivieron. ¿Te imaginas lo que sería la historia de la isla de Santo Domingo contada por los aborígenes? Sería diferente, pero ya hoy es imposible. Es imposible. Entonces, contarlo desde el punto de vista de los que la vivieron, y perdona que te meta el tema de Pedernales, yo he dicho que no hay un pueblo en la República Dominicana que podrá contar su historia como Pedernales, porque la contaron, y de eso me encargué, la contaron los que fundaron a Pedernales, murieron todos ya. Todos los colonos murieron. Yo, por cierto, le pasé muchas de esas entrevistas al Archivo General de la Nación mediante un contrato, un convenio, que puede usarla cualquiera menos para uso comercial. Ah, excelente. Amigos, estamos conversando con Carlos Julio Félix, periodista. Él ha hecho un extraordinario trabajo documental sobre la vida de Caamaño. Quiero hacer una pausa, pero me gustaría dejarte una pregunta en el aire, saber si has podido investigar si Caamaño, sus ideas políticas, ¿cambiaron antes del contragolpe o fueron diferentes ya cuando se acercaba a Playa de Caracoles? Regresamos. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Seguimos conversando, amigos, con Carlos Julio Félix, periodista que ha hecho un tremendo trabajo sobre la vida de Caamaño, el líder de Abril. Y estamos conversando con él sobre algunos aspectos de la vida del coronel. Carlos, las ideas de Caamaño cambiaron en el tiempo, es decir, él tenía unas ideas políticas luego del contragolpe, luego de la intervención norteamericana. ¿Esas ideas cambiaron cuando se acercó a Caracoles o no? Radicalmente, pero debo decirte que Caamaño tenía una mentalidad muy democrática. Incluso hay una parte del documental donde él dice que si los
americanos no hubiesen intervenido, otra cosa hubiese sido. Y cuando él habla así, mira, yo pienso que fue lo que cambió el curso de la historia de la República Dominicana, fue el comportamiento de William Tappy Bainer, el embajador americano, cuando él está en la embajada, que le dice que no es momento de negociar, sino de rendirse. Y Camaño de ahí pasa hacia el puente Duarte a participar en la batalla, y ahí es que ganan la Cuando batalla. le dijo que no, que eso no era verdad y que yo le iba a demostrar lo que era el pueblo dominicano. Exactamente, correcto. Y hay una partecita previo a eso, por supuesto, que cuando estalla la revolución, conforman el comando revolucionario, toman el palacio, y ¿a quién traspasan el mando? A un civil, a Molina Ureña. Es decir, que la vocación de Camaño todo el tiempo fue democrática. Bueno, Incluso, y fue de hecho el profesor Juan Bosch que dio la idea de que Camaño asumiera la presidencia provisional. llamó a Héctor Aristi, claro. el Congreso se reúne, forma la mayoría parlamentaria, y entonces hacen a Camaño presidente democrático de una república en armas. Pero acuérdate que la lucha de todos estos militares como Fernández Domínguez, Camaño, Lora Fernández y todo esto, fue por el restablecimiento de la Constitución y el retorno de la vuelta a Bosch al poder sin elecciones. Es decir, lo que buscaban era restablecer la democracia sin ninguna duda. Ahora, cuando Camaño sí se hace radical ya desde el punto de vista de ideológico hacia la izquierda, es cuando ya se entrena en Cuba, cuando va a Cuba. Y ahí Camaño cambió radicalmente. Cambió radicalmente física e ideológicamente. Físicamente ya no se reconocía, acuérdate que tenía barba y todo eso, ¿no? Muy delgado. Sí, porque incluso él le dijo a uno de los misioneros que tenía que venir a la República Dominicana para la avanzada, le dijo: cuando yo vaya a Santo Domingo, tú solo nadie me va a reconocer, y tú solo me vas a reconocer, y se quitó la camisa por esta cicatriz que tengo en la barriga, ¿no? Es decir, Camaño cambió en todos los sentidos, y siempre cambió para bien, porque cambió en ideas muy avanzadas. Bueno, hubo un momento en que él se radicalizó tanto en la lucha del asunto de eliminar la represión en la República Dominicana, porque acuerda que habíamos entrado ya en un periodo de represión de los años 66 hasta, bueno, aunque Balaguer en el 70 fue cuando se hizo ciertamente muy represivo ya ese régimen. ¿Y por qué le cambiamos el término, Carlos? Años de represión, y nos decimos que fue también una dictadura constitucional. No fue totalmente una dictadura, porque los medios de comunicación siguieron funcionando, y acuérdate lo que significó, por ejemplo, las transmisiones en vivo de la radio, Juan Bolívar en su tiempo y todo eso. Bueno, por supuesto que vinieron ataques, mira lo que le costó a Orlando Martínez, pero la radio... Y al mismo Juan Bolívar pero también. eso fue la única diferencia. Lo que diferenció a ese régimen en ese tiempo de una dictadura es que los medios de comunicación siguieron funcionando. Y no nada más eran de que los estatales, porque Última Hora, La Noticia, El Nacional, acuérdate que tenían una... Pero muchos de esos medios, o que quizás pudieran tener alguna simpatía con Camaño, fueron cerrados cuando se conoció la invasión. Por supuesto que sí, incluso antes de Camaño se decía que Juan Bosch en las elecciones del 66 no le permitieron usar la radio. Pero cuando el desembarco sí cerraron estaciones, Radio 1000, Radiolandia, varias estaciones de radio, por supuesto que sí. Carlos, eso fue un momento represivo muy fuerte. La vida personal del coronel casi se conoce todo, porque todo el mundo como que ha hablado, que ha dicho, ¿no? Se sabe la situación de su familia. Sin embargo, hace unos años que los ex miembros del Comando La Resistencia en Cuba, hablo de Julio Enrique Mortaldón, Gustavo Alonso, Julio Delgadillo, Johnny Weber y José Ignacio Marte Polanco, dieron una serie de declaraciones al Archivo General de la Nación, y dijeron que Camaño tenía un carácter difícil, que era egocéntrico, que era terco, que usaba un lenguaje soez, que a veces era vulgar, que era agresivo, que era amenazante y que mostraba una evidente inclinación hacia el alcohol. Esa parte de la persona de Camaño, ¿te pudieron testificar la gente que tú entrevistaste de que esto es verdad? Eso que dicen esos compañeros de él. Lo interesante hubiese sido que un psicólogo historiador que vivió cerca de Camaño lo hubiese planteado, pero mira, hay cosas, por ejemplo lo del alcohol, eso alguien me lo comentó, ahora no recuerdo cuál fue de ellos en la entrevista, en una de las entrevistas para el documental.
Y la otra parte que no la mencionas ahí es que era un glotón comiendo. O sea, comía, ya tú sabes. Incluso cuando estalla la revolución, mira qué coincidencia, estaba comiendo en ese momento. Pero para mí, yo no perdería mucho tiempo en esas cosas, en esos detalles, cuando realmente lo que catapulta a Camaño es ser un héroe nacional Y que de eso no hay duda. combatió al ejército más poderoso de la tierra. Pero es un héroe que tiene un elemento, y es que muchos lo aman y otros lo odian. Eso es lo que ocurre con todos los grandes hombres de la historia. Léase a Peña Gómez. El más odiado y el más querido. Eso pasa con los grandes hombres de la historia. Pero bueno, vuelvo a repetirte, yo me concentré más bien en el asunto de lo que fue el aporte a la democracia de la República Dominicana, a la lucha del pueblo dominicano. Desde luego que algunas de las personas me referían a algunos términos así, porque déjame decirte que cuando estuvo en Cuba se dice que él hasta Fidel le habló con mucho carácter. Hasta Fidel. Él hubo un momento que tuvo un entroconazo, como dicen por allá, con Fidel. Porque Fidel al final ya parece que no estuvo de acuerdo con Caracoles y con que Camaño viniera a desembarcar República Dominicana. Pero él dijo que eso había que respetarse. Bueno, porque y lo hizo todavía por encima. estaba lo del dolor del Che, ¿no? La Pero muerte se del decía Che también, bueno. fue 12 días después que Camaño llegó a Cuba, de la muerte del Che. Pero habría que ver si a Fidel Castro le preguntaban y le decían lo mismo cuando él iba a tumbar a Batista, si él iba a echar para atrás también. Es decir, que todo eso es relativo. Pero a Camaño hay que verlo, bueno, a todos los hombres hay que verlo y a las mujeres hay que verlo con lo negativo y lo positivo. Pero siempre hay que destacar las grandes cosas positivas. Sí, lo que hicieron, importante, que eso es lo exacto. importante. Y lo importante es cómo termina una persona. Sin duda. Toribio Peña Jaques, ¿qué has podido investigar sobre él? Porque pese a su testimonio, es uno de los personajes que menos se ha investigado y se ha dicho. ¿Realmente abandonó su misión o tenía otra misión? Eso fue uno de los temas también que tuvo una gran contradicción cuando el desembarco. Lo cierto es que Camaño había ordenado a todo el grupo, porque él fue de lo que se desembarcó de los primeros y se extravió, es lo que se plantean, que se extravió. Y que Camaño había ordenado hasta las 3 de la mañana seguir buscando. Y cuando ya Camaño decidió, con todo el grupo de los 7, irse definitivamente ya a la montaña, en horas de la noche, muy tarde de la madrugada, ya Toribio Peña Jaques había secuestrado en la recta de Azua a 2 misioneros, 2 misioneros creo que eran europeos, y llegó a la capital. Sí, llegó a su casa. Llegó a su casa y entonces... Y dio una serie de declaraciones a la pero prensa. bueno, oye. Óyeme. Pero tú no eres fácil, tú investigaste bien, oye. Ciertamente entonces... Sí, pero lo que te quiero decir, que Hilda, son hechos, Carlos, que si lo vemos un tiempo después, uno llega a pensar que simplemente tenía otro objetivo, o sea, abandonó su misión y inmediatamente pues tuvo otro objetivo, quizás de impedir un poco la guerrilla o por temor o... Pero también hay que decir que hubo poca información directa así. ¿Tú te imaginas el desembarco de Caracoles? Bueno, no se puede, uno no lo puede nunca decir así, pero no lo puede asociar, pero el desembarco de Caracoles con las redes sociales ahora, no. que ya todo el mundo sí podía comunicarlo como era. Eso es como el Titanic, así. Sí. En el caso del hundimiento del Titanic, se hundía el Titanic, pero se salvaban todos, sí. Porque el problema fue de comunicación. Sí, fue de comunicación, sin duda. Durante todo ese tiempo de investigación, investigaste durante 3 años, Joaquín Balaguer y su participación con el apresamiento y después asesinato de Camaño. ¿Qué datos importantes pudiste recordar? Mira, eso hay uno de los que participa en una entrevista que le hizo Cornelia. Para mí el trabajo más extenso de Camaño desde el punto de vista de las documentaciones lo hizo ella en Así Somos, creo que llama el programa. Sí, Así Somos. Extraordinario ese trabajo que hizo ella y fue de mucho tiempo. Y ahí hay una persona que explica, que es la persona que explica cómo matan a Camaño, y no hay duda que a Camaño lo fusilaron y que eso fue una decisión de altas instancias y que hasta que llegó la orden, se decía, no actuaron y la orden no estuvo ahí en la montaña. Y ese señor dice que había una orden de que Camaño no iba a bajar vivo. Eso iba
mucho más para allá, probablemente iba hasta más allá de Balaguer, porque yo te voy a decir una cosa, si Camaño vivo representaba un peligro para el imperio también. Es decir, lo de Camaño no fue una decisión de un cabito, un teniente, no, fue a altas instancias, no hay ninguna duda. Ahora... Es decir, ¿tú pones en duda que Joaquín Balaguer no ordenó la muerte de Camaño? No lo pongo en duda, yo lo que digo es que ahí participaron sectores de poder muy grandes, que incluía a Balaguer, por supuesto que tenía que estar enterado de eso, y nadie sabe si más para allá también, por supuesto que sí. Que esa decisión no se tomó ahí en la montaña y que lo tomó un oficial de bajo rango. Ahora, por eso es que yo digo que quienes estuvieron más cerca todavía tienen, que están vivos algunos, pueden seguir colaborando para que la cosa se vaya aclareciendo más, sin ninguna duda. Porque es una pena que con tantos testimonios ahí que están ahí, se vayan a la tumba, no hay ninguna duda. Sin duda. Carlos Julio, es tiempo de hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre los minutos y el tiempo final de Camaño en el desenlace de Caracoles. Regresamos. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La chinola es un afrodisíaco. No hay una cosa más buena que una chinola hecha licuada, con leche, con jugo natural. Y eso es riquísimo. La asociación estaba constituida, pero no estábamos haciendo nada porque no teníamos recursos. Yo estaba bregando con una vajita que tenía, que la tuve que vender para esto. Nosotros pedimos una ayuda no dada, un préstamo al presidente de la República, Danilo Medina, que era para el cítrico, la China. Pero desgraciadamente el cítrico se nos acabó a través de la enfermedad del Wallon Bean. Yo sé que la naranja tiene problemas y lo que estamos es tratando de reconvertir la producción de naranja a otros rubros, comenzando por chinola, que tiene un mercado en estos momentos seguro. Hay una gran demanda internacional de la chinola. Ese préstamo, que son alrededor de 12.8 millones de pesos. La producción se ve que va a estar buena. Contamos con economía solvente, ¿verdad? Y si está buena va a haber beneficios. Hemos alcanzado niveles que antes nunca hubiésemos alcanzado en la agricultura. Oh, padre, tráigame una chinola bonita ahí. Nos comemos eso, mira, eso es pura vitamina, eso. Chinola dulce también. Hasta ahora mismo en los Malayas estamos produciendo la chinola más grande del país, con orgullo. Estas chinolas son orgánicas, porque es otra parte. Nosotros producimos aquí en esta parte orgánica, cero químico. Yo gozo cuando yo veo que esa agua le cae a Jamatica, como Jamatica da un cambio de una vez, a los 2 minutos de una vez tú ves el cambio a Jamatica, y eso es lo que me enamora a mí.
Ya tenemos las primeras reuniones para el mercado de las chinolas, que pensamos que sea internacional. Sí, la chinola camina mucho y más ahora, si la van a importar, sí, porque entonces ahí le da más valor. Los campos nunca se han oído con tanto amor como ahora, porque hay un hombre que está dedicado a los campos. Ya en realidad los campesinos de por aquí tenemos grandes planes. Aquí hay de todo en el campo, aquí está la vida. Con Carlos Julio Félix estamos analizando algunos episodios de una investigación que él hizo. Camaño por la Ruta de Abril y Caracoles. Es uno de los trabajos más completos que se han presentado sobre la vida del coronel de Abril. Carlos Julio, ¿tú consideras que Camaño es el mejor ejemplo para las Fuerzas Armadas? ¿En qué sentido? Porque habría que verlo. Porque yo te digo que hubo un militar que fue el ideólogo, que para mí, no solo que fue el detonante, sino también el gran formador de todo esto. La base estuvo ahí. Fernández Domínguez no era un fly al queche. No, claro que no. Formado a todos los niveles, un intelectual, leído. Es decir, Fernández Domínguez, en ese sentido, le llevaba a Camaño. Ahora, el temple de Camaño, eso era incomparable. Eso era incomparable. Eso es verdaderamente emocionante. Sí, realmente uno no se imagina haberle grabado a Camaño todo eso como tenía que grabársele, ¿verdad? En tiempo real, todas esas participaciones. Porque lo que hemos recibido, ese material, ha sido un material limitado. Así es. Bueno, Carlos Julio, vamos a ver entonces la parte final de ese maravilloso trabajo que has hecho. Camaño por la Ruta de Abril y de Caracoles. Muchas gracias. Yo contentísima de compartir. Y yo también, oye, tú conversas, tú llegas perfectamente, porque en la televisión llegar es lo más importante y se ve una conversación como de casa. Ah, gracias, yo honrada, que tú lo digas, tú que eres un hombre de tanta experiencia. Ahora te no puedes negar que de la escuela que viniste, la escuela de Julito. Veamos el trabajo final la parte final del trabajo de Carlos Julio Félix sobre Abril y la Ruta de Caracoles. Las tropas regulares comandadas por el teniente Polanco habían llegado casi a los pies de los guerrilleros disparando sin control, en compañía del guía Marcial Luna, a quien los disparos de la guerrilla le rompieron su escopeta. Del lado de la guerrilla, Lalane fue herido de 2 balazos en el pie izquierdo. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y del jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que el lunes último se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa de Caracoles. En todas las comunidades de Ocoa, la represión era cada vez más intensa. Allá mataron a un muchacho llamado Papito Casado, buscándome a mí. Yo me enteré del detalle de lo que pasó ahí, en el cruce de Ocoa. El interlocutor, el que está hablando conmigo y que me está haciendo la historia, me dice, yo le dije, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Habla, y le brindó un trago para que hablara, para que se relajara. Y dice, acabo de matar a la gente equivocada, me mandaron a matar a Roberto Santana y maté al que no era. Todo era represión en la zona y en casi todo el país. Amigos, muchas gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Seguimos en contacto a través de la página web elverificador.com. Ya saben ustedes que yo solamente les presento el dato. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.